El Movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Otro fin de semana más y otro fin de semana que está con usted, el Movimiento La Red. Qué bueno, qué lindo que está con nosotros. Le traemos palabra de Dios, cánticos, enseñanza, alimento espiritual. Y esperamos que usted se una a nosotros. ¿Cómo puede hacerlo? Muy sencillamente. Puede unirse a este canal ya sea por medio de YouTube o lo puede hacer por nuestra página de Facebook. Sin embargo, si usted quiere ir un pasito más allá y recibir cuidado pastoral y participar de nuestras próximas actividades como el culto de oración que vamos a tener en vivo todas las semanas, es necesario que tome un pasito más y se una a nuestro grupo de Facebook. Dele like, me gusta a este video para indicarnos que ha estado con nosotros. Y ahora vamos a prepararnos para alabar a Dios en espíritu y en verdad. Adoremos a Dios. Grande y poderoso Dios, gracias te damos, Señor Santo, por tus múltiples misericordias. Gracias, Señor Santo, porque son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque nos amas a pesar de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestras fallas. Porque nos amas cuando nadie nos ama. Porque nos aceptas cuando todos nos rechazan. Gracias te damos, Padre amante, por tu amor y por tu misericordia. Que tu gracia sea con nosotros. Que tu amor sea con nosotros. Que tu presencia sea con nosotros. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta hora para presentarte a toda la audiencia que estará atento a tu voz a través de estos medios. Bendice cada vida y, Señor amado, la gloria y la honra de todo lo que hacemos es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Honra y poder, majestad sea al Rey.
honra y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. La lectura para hoy proviene del capítulo 9 de 2 de Corintios. Y dice la palabra del Señor: pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya puesto en su corazón, y no debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario, y abunde en ustedes toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y aquel que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues al experimentar este servicio, glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución para ellos y para todos. Además, ellos orarán por ustedes, pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. Demos gracias a Dios por su don inefable. Bendiga a su iglesia, que haya alimento en su casa de oración. Escuchemos palabras de vida. La iglesia comenzó como un pequeño grupo judío que solamente admitía como miembros personas de ese grupo étnico y personas de esa religión. Sin embargo, en cuestión de unas pocas décadas, la iglesia se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo. El movimiento de Jesús se extendió sobre todo el mundo conocido. Y uno se pregunta, ¿cómo fue que un pequeño grupo con un origen tan humilde pudo llevar el evangelio a toda lengua y a toda nación del tiempo de su época? ¿Cómo fue que el mensaje de Jesús se extendió desde las riberas del mar de Galilea hasta lo último de la tierra? Para esto tenemos que ir un poquito más atrás, al comienzo del movimiento de Jesús. La iglesia nace en torno a la figura de Jesús de Nazaret, quien desarrolló un ministerio de enseñanza, de predicación y de sanidad en la zona norte del territorio nacional de Israel, lo que se llama la Galilea. Poco a poco, Jesús se fue rodeando de seguidores y de seguidoras, hombres y mujeres
que lo dejaban todo para ser sus aprendices, o la palabra que se utiliza en la Biblia, sus discípulos. Así que nace el movimiento de Jesús. Para el pueblo, el movimiento de Jesús era verdaderamente una bendición. Jesús y sus discípulos predicaban, enseñaban, sanaban y hasta echaban fuera a los demonios. Para el pueblo pobre, el ministerio de Jesús era avanzada y anuncio del reino de Dios. Sin embargo, para los líderes del gobierno colonial y para los líderes religiosos de la época, el movimiento de Jesús era una señal de peligro. Los políticos que colaboraban con el Imperio Romano pensaban que Jesús deseaba coronarse como rey de Israel. Y los religiosos, que eran nombrados por los políticos, pensaban que Jesús deseaba nombrarse sumo sacerdote, como habían hecho los revolucionarios macabeos un siglo atrás. El asesinato de Jesús, porque Jesús fue asesinado, el asesinato de Jesús en la cruz, fue un intento que falló, un fallido intento de acabar con el movimiento de Jesús. Los líderes políticos y los líderes religiosos no contaban que Dios iba a hacer un milagro, el milagro de la resurrección. El Cristo resucitado, como hemos estado viendo durante las últimas semanas, continuó ministrando a sus discípulos por cerca de 40 días. Finalmente, les ordenó que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Y esa promesa era el Espíritu Santo de Dios. Aquellas personas que seguían a Jesús necesitaban herramientas espirituales para vivir. Necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con su misión. De acuerdo a Hechos 1:8, Jesús les dijo: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La fuerza del Espíritu Santo es el motor de la misión. El motor de la misión es la fuerza del Espíritu. Esa fuerza del Espíritu también habría de transformar el movimiento de Jesús en una nueva entidad, la Iglesia de Jesucristo. Y esta palabra, iglesia, que para nosotros significa un grupo religioso, en griego tiene otro sentido. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, que fue originalmente escrito en griego, encuentra que la palabra eclesía, que es de donde viene nuestra palabra iglesia, se usaba para referirse a la asamblea de los ciudadanos libres, propietarios, que gobernaban las ciudades griegas. Solamente podían participar hombres. Una vez más, las asambleas gobernaban las ciudades y allí nada más podían participar hombres que fueran libres y que tuvieran propiedades. O sea, que eclesía era, como en algunos de nuestros países hoy, la asamblea municipal o la legislatura municipal. Cuando la iglesia adoptó ese nombre, cuando el movimiento de Jesús comenzó a llamarse iglesia, los discípulos de Jesús estaban afirmando que eran ciudadanos, pero ciudadanos del reino de Dios, que eran libres porque habían sido liberados por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dirigir el mundo a la presencia de Dios. ¡Qué atrevimiento el de la iglesia! ¡Qué atrevimiento tenían estos hermanos, estas hermanas! Estas personas pobres, mujeres, siervos y esclavos, se llaman a sí mismos la eclesía, la asamblea municipal, la legislatura municipal de cada una de las ciudades donde estaban. Piensen eso. Gente pobre, siervos, esclavos, en un contexto donde nada más 5% de la población era ciudadana romana. Todos estos seguidores y seguidoras de Jesús, muchos de los cuales eran extranjeros residentes, algunos legales y otros sin papeles, estas personas que vivían en el territorio romano se llaman a sí mismos ciudadanos, ciudadanos del reino, y por eso reclaman ser
eclesía, iglesia, asamblea del pueblo de Dios. El movimiento de Jesús, aunque ya había utilizado la palabra eclesía anteriormente, se constituye formalmente en iglesia en un día muy particular, el día de Pentecostés. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas judías. Era la fiesta de las cosechas, cuando los agricultores peregrinaban a Jerusalén para presentar como ofrenda en el templo los primeros frutos de la temporada. La ciudad se llenaba de visitantes, recibiendo entre 100,000 a 250,000 de peregrinos. Los seguidores de Jesús estaban orando en un segundo piso. Eso es lo que quiere decir un aposento alto, un segundo piso. Porque en aquella época las personas acostumbraban a utilizar los segundos pisos de sus casas como capillas improvisadas. En todo caso, mientras estaban orando, los seguidores de Jesús tuvieron una experiencia sobrenatural. De repente, escucharon un viento fuerte que sonaba como un tornado, que sonaba como un huracán. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. Aquellas personas pobres, con poca educación formal, comenzaron a proclamar el Evangelio de Jesucristo en todos los idiomas del mundo conocido. Muchas de las personas que peregrinaban y visitaban la ciudad se agolparon a ver qué era lo que estaba pasando allí. Quizá había una convención de lingüistas, de personas que eran políglotas y hablaban muchos idiomas. Pues mire que no. Lo que había ocurrido era que se había derramado el Espíritu Santo de Dios y le había dado una capacidad increíble a aquel grupo de personas pobres para que pudieran proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso cada uno de los visitantes escuchaba el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Esta señal de las lenguas es muy importante para la iglesia. Es muy importante porque nos enseña que el mensaje del Evangelio, por naturaleza, está diseñado para alcanzar toda nación, para alcanzar toda lengua, para alcanzar toda cultura. El mensaje del Evangelio, por diseño de Dios, es multicultural. Dios creó la iglesia como una entidad multilingüe para que predicara, para que tradujera el mensaje de Cristo a toda lengua y toda nación. El libro de Apocalipsis nos recalca esto, porque cuando Juan el vidente ve el grupo de las personas que llegan a alcanzar salvación en Apocalipsis 7, esto es lo que observa. Una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Así como lo escucha, Juan el vidente vio la iglesia al final de los tiempos, y esa iglesia era multicultural. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, la buena noticia que les predicamos hoy es que desde un principio Dios tenía un plan. Y en ese plan Dios había concebido la iglesia como una comunidad inclusiva, donde se incluye la gente, donde la gente es adoptada, donde la gente viene de todas partes del mundo, de todas partes de la sociedad. La iglesia fue diseñada por Dios como una comunidad de puertas abiertas para que toda persona de toda lengua, tribu y nación pueda buscar de Dios y pueda conocer a Dios y pueda cultivar una relación con Dios. Esta idea de una iglesia multilingüe y multicultural no es un invento modernista, sino que proviene de Dios, en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Ese es el diseño original de la iglesia.
Por lo tanto, hoy la palabra nos exhorta a seguir predicando. En español, aquellos que puedan en inglés, aquellos que puedan en francés, en portugués, en todo idioma posible, hay que proclamar que Jesucristo es el Señor. A toda persona que esté dispuesta a escuchar, tenemos que decirle que Dios es. Dios es. Y eso es una oración completa. Dios es. Sabiendo que el Espíritu Santo es quien motiva y bendice nuestro ministerio, busquemos de Dios y proclamemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que me estás acompañando en esta parte de nuestro servicio. Eso quiere decir que escuchaste la palabra. Eso quiere decir que has escuchado el mensaje. Y por eso te pido que en esta hora respondas con fe. Dios tiene una misión para ti. Dios tiene una misión para ti. Dios tiene planes para ti. Dios quiere usarte de manera sobrenatural. Y por eso, en esta hora, te pido que ores conmigo. ¿Te parece? Ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos y ora conmigo diciendo: buen Dios, Dios de toda luz, Padre de todas las naciones, Creador del cielo y de la tierra. Gracias te damos, Señor Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros y nos capacitas de manera sobrenatural para comunicar el Evangelio. Gracias, Señor, porque esta realidad bíblica se vuelve a ser hoy una realidad. Porque hay personas hoy viendo este servicio en Argentina, en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Colombia, en distintas partes de los Estados Unidos. Y somos una sola iglesia, un solo pueblo, adorando al único y soberano Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de otra transmisión de nuestro servicio del Movimiento La Red, de nuestro encuentro semanal de adoración y predicación. Quiero pedirte de manera muy particular que te unas al Movimiento La Red. ¿Cómo puedes hacerlo? Sencillamente, suscríbete a este canal, ya sea en YouTube o suscríbete a nuestra página de Facebook. Y si quieres un encuentro más personal, un cuidado más cercano, un cuidado pastoral, entra a nuestro grupo de Facebook. Pide admisión, le vamos a admitir y entonces vamos a tener toda una serie de actividades, vamos a tener toda una serie de estudios bíblicos y muy pronto un culto de oración en vivo. ¿Le parece? Pues qué lindo, qué bueno. Únase al Movimiento La Red. Lo que me queda es pedirle a Dios que le bendiga, pedirle a Dios que le guarde, pedirle a Dios que guarde sus pasos, que le prospere, que le provea y sobre todo que sane su vida y su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.